Muchísimas gracias a los que estáis ahí escuchando y bueno, os voy a contar así un poquito, no me voy a enrollar mucho, sobre todo es dejaros, pues eso, ideas para que vosotros penséis. Esto es un poco lo que vamos a hacer. Primero vamos a hacer una introducción a la singularidad tecnológica, ahora os cuento un poco el enfoque que le doy yo a esto. Después vamos a ver un poco por qué se está produciendo el cambio de paradigma. Nos vamos a centrar en la parte de Analytics. Primero vamos a ver lo que tenemos hoy en las empresas Analytics y luego vamos a ver un poco el futuro que viene, cómo va a ser. Y por último vamos a cerrar con un concepto que es The Age of With y luego con un pequeño guiño al futuro. Entonces, para todo esto me tiene que dar tiempo, así que empezamos corriendo. Bueno, lo primero que os quiero decir es, yo hace mucho tiempo que escuché este término, ¿no? La singularidad tecnológica. Una serie de personas, pues de todo tipo, académicos, grandes investigadores, grandes empresarios, afirmaron que en el año 2045 se iba a producir una singularidad tecnológica, que era un poco pues como una sensación de aceleración máxima, ¿no? Que en realidad nadie sabía muy bien decir qué era exactamente lo que iba a pasar en el año 2045. Como la singularidad es un concepto matemático, pues yo allá donde puedo explicar las cosas con matemáticas, prefiero hacerlo así porque se entiende mejor, ¿no? Si yo os digo singularidad tecnológica, pues a lo mejor pues gente que no sabe lo que es una singularidad en matemáticas, pues se puede imaginar cualquier cosa. Sin embargo, aquí veis que tenemos esta curva, veis que es una curva que es asintótica en el año 2045, que quiere decir pues una curva que crece cada vez más rápido y nunca llega a alcanzar un punto finito en el año 2045. Lo que dicen un poco los científicos que va a suceder, pues es que no se va a saber qué es lo siguiente, ¿no? Yo quiero aquí pararme en un punto interesante y es que si vosotros os fijáis en la forma de la curva en torno al año 2021, prácticamente la curva prácticamente parece que está plana. Y este es un punto importante. ¿Por qué? Porque fijaros, si nosotros tenemos la sensación de que estamos en constante cambio, de que hoy aprendemos una cosa y mañana tenemos que aprender otra porque tenemos que adaptarnos y lo que hoy vale, mañana va a ser diferente. Esa sensación de cambio que tenemos, fijaros que no es nada en comparación con lo que nos espera. Eso es lo que quiero que os quedéis en la cabeza. Y esto está demostrado matemáticamente, porque esta curva está ajustada a los puntos del pasado en cuanto al avance tecnológico. Y si continuamos con la curva y sigue un poco lo que parece que va a ser, pues va a tener esta pinta. Pueden pasar dos cosas. Puede pasar que la curva tenga aceleradores, como por ejemplo COVID, que ha sido un acelerador. Eso haría que llegáramos a ese punto de asíntota en el año antes del año 2045, pero también puede pasar que haya frenos, que eso llevaría a hacerlo que fuera más tarde, ¿no? Incluso alguno de los frenos, o sea, podría llegar un momento en que los frenos realmente fueran de decir hasta aquí y eso se ha parado. O, por ejemplo, hay diferentes hipótesis de que esta curva de la singularidad va a seguir funcionando y va a seguir avanzando en ciudades aisladas tecnológicas que se creen, y entonces en el mundo va a haber esas ciudades tecnológicas y luego va a haber otras ciudades, va a ser un poco como la distinción entre ricos y pobres, y en una parte irán a ese ritmo de aceleración tremendo, en el otro no tanto, ¿no? Yo creo que esto va a ser un poco de este estilo, por como veo yo un poco que ya se están produciendo las cosas. Esta singularidad tiene dos ejes. Esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente, todos nosotros, cuando hablamos de la inteligencia artificial, del cambio, de las máquinas, de que nos vamos a quedar sin trabajo, siempre estamos centrándonos en la tecnología informática, es decir, en cosas que nosotros normalmente hacemos y ahora esas cosas que hacemos son sustituidas por las máquinas y el mundo cambia en este sentido. Sin embargo, hay otro eje de la singularidad que es muy importante, que normalmente no se está todavía teniendo tan en cuenta en las empresas, que es la biotecnología, que es todo lo que tiene que ver con la introducción de la máquina y de la inteligencia artificial dentro del humano. Y eso va a llevar muchísimas implicaciones también en el entorno laboral, porque ahora siempre pensamos que las máquinas nos van a sustituir, pero en el momento en el que las máquinas también se metan dentro de nosotros, pues entonces ya no va a tener lugar esa sustitución, ¿no? Va a ser un poco más una complementariedad, incluso una lucha a ese nivel máquina, ¿no? Que es bastante interesante. Eso también para que os suene por ahí.
Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora, otra vez, más o menos matemáticamente, en este caso no matemáticamente, pero con una argumentación muy racional, es por qué estamos viviendo un cambio de paradigma. Entonces, fijaros, o sea, ¿qué está sucediendo? Bueno, el desarrollo tecnológico ha dado pie a estas tres cosas, que las conocemos muy bien, pero que yo quiero aterrizarlas para que veáis por qué se justifica el cambio de paradigma. En primer lugar, nosotros ahora, las empresas tienen acceso a muchos datos. ¿Qué significa esto? Las empresas siempre han manejado datos, siempre, aun cuando se contaba con los dedos de las manos. Pero lo que sucede ahora, y nosotros, yo he manejado siempre datos, siempre he hecho estadística, matemáticas. Tenía un fichero Excel, tenía muchos datos, pero ese mucho era una cosa que cabía en mi cabeza y que yo podía un poco imaginarme esa cantidad. Cuando nosotros ahora hablamos de muchos datos, hablamos de millones de datos. Y cuando hablamos de millones de datos, el ser humano no tiene la capacidad de conceptualizar esos millones de datos en la cabeza. Lo cual significa que el ser humano sale y entra en la máquina. Primer eje de cambio. En segundo lugar, datos de cualquier tipo. ¿Qué significa eso? Eso también es un cambio importantísimo. Están de menor importancia a mayor importancia. De cualquier tipo significa que todo se convierte en un dato. Y, por ejemplo, que la navegación web que hacemos se convierte en datos. Y eso es una cosa que también en un primer momento puede sonar que no es muy difícil, pero si yo os dijera a todos los que estáis escuchando que hagáis una navegación por internet durante 5 minutos y que luego eso me lo paséis a datos, pues posiblemente os va a costar. Quiere decir otra vez, o por ejemplo, una imagen, ser capaces de poner un dato en una imagen y comparar con otra imagen que no son iguales, pero cómo de iguales son o cómo de parecidas, poder cuantificar eso. Entonces, de nuevo, es una dimensión en la que el humano no puede y otra vez deja entrar a la máquina. Y por último, para mí la más importante es el concepto de tiempo real. Y no el concepto de tiempo real de que los datos entren en tiempo real, no. El concepto de tiempo real de que las decisiones se toman en tiempo real. Y de nuevo, es imposible que un ser humano sea capaz de tomar en tiempo real decisiones para todos los clientes que están en contacto con la marca de una empresa, por ejemplo. Es imposible, el humano no puede hacerlo. Así que por eso tiene lugar el cambio de paradigma, porque con la nueva realidad que hay de cantidad de datos de cualquier tipo y en tiempo real con la toma de decisiones, los humanos no somos capaces y tenemos que aprender a delegar en las máquinas. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, primero me podríais decir, bueno, no me lo creo tanto. O sea, yo creo que esto en realidad como que no, como que hay cosas que a lo mejor no se van a delegar. Pues fijaros, a mí me gusta poner este ejemplo que nunca he encontrado un ejemplo más claro que este. Cuando nosotros vamos en el coche, o sea, normalmente yo pongo el GPS. Como yo he aprendido, porque yo aprendí a conducir por Madrid sin GPS, entonces, pues, y he conducido mucho, yo me sé muy bien las calles de Madrid. Entonces, yo muchas veces sé que el GPS no me está llevando bien. Y a veces, o sea, le hago caso, otras veces no le hago caso. Eso es como yo, pues yo me soy capaz de darme cuenta y por lo tanto muchas veces tengo esa sensación, como muchos podemos tener con las cosas de las empresas, como que esto nunca va a pasar, ¿no? O sea, como que al final nunca, al final, yo siempre voy a pensar y luego la máquina me va a decir una cosa u otra, pero yo siempre voy a ser yo la que tome la decisión. Pero sin embargo, mi sobrina que tiene 18 años, ella ha aprendido a conducir con el GPS. Ella ha vivido una realidad distinta a la mía. Esto es tan importante en esta charla que nos demos cuenta de que lo que nosotros pensamos, lo pensamos por la vida que hemos vivido. Y para nosotros pensar y tomar decisiones es una cosa que no percibimos una vida sin eso. Pero la gente, las nuevas generaciones van a nacer en mundos muy distintos, en un mundo muy diferente. Y no van a conocer lo que nosotros conocimos. Y mi sobrina, ella no cuestiona el GPS, no lo cuestiona, ni le preocupa los algoritmos que tiene el coche dentro, ni le preocupa. Ella ya ha nacido en una generación en donde esa es su realidad y el nivel de confianza que tiene es
pleno y no se lo cuestiona. Y eso es importante que tengáis eso en la cabeza, ese cambio generacional que siempre se ha producido a lo largo de la historia, pero que ahora, debido a la velocidad y a la aceleración del cambio, es tremendo el impacto y la diferencia generacional que está por venir, que vamos a observar. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros llevamos esto a las empresas? No a las nativas digitales, sino a las grandes empresas que necesitan transformar digitalmente toda la compañía. ¿Por qué? Porque si no se quedan fuera de ese nuevo cambio de paradigma. A mí me gusta mucho esta similitud con el cubo de Rubik, porque cuando yo trabajo mucho con las grandes compañías de este país, llevo trabajando muchos años, y todo esto de la transformación digital me doy cuenta de que genera mucha frustración. ¿Y por qué genera frustración? Pues fijaros, de aquí viene el símil con el cubo de Rubik. Cuando nosotros tenemos el cubo de Rubik, tú transformas, pero hasta que cada pieza está en su lugar, el cubo de Rubik no está acabado. Pues una cosa parecida pasa con la transformación digital. Cuando yo transformo una parte de mi compañía, que significa que se alimenta de millones de datos de cualquier tipo en tiempo real, si esta parte de la compañía, que ya la he transformado, que me he gastado mucho dinero, un gran esfuerzo, si esta parte de la compañía ya transformada está conectada con otra parte de la compañía, otra pieza del cubo de Rubik que todavía no está transformada, la sensación que tienen muchas empresas es de frustración, porque si esta otra no está transformada, parece que no sirve que yo haya transformado esta. Me he gastado dinero, me he gastado esfuerzo, pero no siento que sirve. ¿Por qué? Porque si esta que va a toda velocidad en tiempo real y funcionando de una manera totalmente distinta está conectada con una pieza que todavía no está transformada, no sirve haberla transformado. Entonces, la transformación digital es, primero, un camino de largo recorrido que tiene que ser muy bien planificado para minimizar las ineficiencias y también para minimizar la frustración. Y saber que en ese largo recorrido vamos a tener en varios momentos esa sensación de parece que esto no ha servido para nada, pero hay que tener paciencia porque cuando esta otra pieza ya esté totalmente transformada, entonces sí que las dos juntas van a funcionar, ¿vale? Pero es, como os digo, es una cosa que se dice rápido, pero es una cosa complicada. Entonces, en cuanto al la particular situación del mundo de Analytics. Primero, ¿qué es Analytics? Un término de moda, pero para mí, ¿qué es Analytics? Para mí, la Analytics es la matemática aplicada a las empresas, que es lo que yo llevo haciendo toda mi vida. O sea, las empresas siempre han tenido datos y han tenido problemas. Y los matemáticos con datos aplicamos los modelos y ayudamos a las empresas a resolver los problemas cuantitativamente, que es una manera de resolver los problemas que a uno le da mucha seguridad. Yo te puedo decir que yo soy más alta que una persona porque lo veo, pero sin embargo, si yo te digo que yo exactamente mido 5 centímetros más que una persona, pues eso te da otra seguridad. Por lo mismo pasa con las matemáticas aplicadas en las empresas. ¿Qué está pasando en particular con esto? Siempre, en general, las matemáticas, analytics, ha sido una cosa entre humanos. Es decir, las personas en las empresas tenían problemas y entonces lo consultaban con los analistas, les daban los datos, los analistas resolvíamos los modelos y entonces pues lo contábamos y era una relación entre humanos. Sin embargo, ahora para mí, cada vez más, la relación que yo tengo como analista, como una persona que aplica las matemáticas en las empresas, es con una máquina, porque cada vez más lo que tengo que hacer es enseñar a una máquina a pensar por sí sola. Enseñarle yo los primeros modelos, prepararla, programarla y ponerle la suficiente inteligencia como para que luego esa máquina camine sola. Y muchas veces el humano va a confiar en que todo eso, como en el GPS del coche, en que todo eso va a funcionar bien. Entonces, realmente Analytics está a su vez viviendo un momento de transición muy importante. Os voy a poner un ejemplo. Esta diapositiva, cuando uno la ve aparecer, es como, uff, qué diapositiva tan fea. Pero ya veréis que es una diapositiva que pone el punto clarísimo. Fijaros, me voy arriba a la izquierda. Humano, humano, dice. El director de marketing de una empresa quiere entender qué variables afectan a las ventas de sus productos para poder hacer una predicción de las ventas.
Le pide a un analista que haga los modelos y le explique cómo funcionan y así poder hacer juntos las predicciones. Es una relación entre humanos. El director de marketing quiere hacer una predicción, le dice al analista, el analista hace el modelo y se lo cuenta. Me voy a la derecha, humano-máquina. El director de marketing de una empresa quiere conocer las predicciones de ventas de sus productos. Lo hace a través de una herramienta que está programada para calcularlas. En este caso, el humano va a una máquina que ya está programada, ve las predicciones y con eso toma sus decisiones. Abajo a la izquierda, un poquito más de avance. Máquina humano. Una herramienta ha sido programada para hacer de manera automática las predicciones de ventas y enviar notificaciones al director de marketing en caso de que haya algo importante que tenga que saber. Fijaros qué diferencia. En este caso, el director de marketing no se tiene que preocupar, no tiene que estar pendiente de que hoy es miércoles y que tengo que ir a ver la predicción. No, él ya tiene la confianza en una máquina que ya sabe que cuando haya algo que él tiene que ver, la máquina le va a mandar un mensaje, él se va a meter en la herramienta y lo va a ver. Y por último, máquina-máquina. Una herramienta ha sido programada para hacer de manera automática las predicciones que llegan a otra herramienta de toma de decisiones de pricing, recalculando los precios en tiempo real de manera automática. Aquí tenemos realmente el cambio de paradigma. Máquina habla con máquina, no aparece el humano por ningún lado, pero lógicamente tenemos la toma de decisiones en tiempo real, que es hacia dónde va el mundo. Bueno, entonces, el cambio de paradigma, en lugar de comunicarte a ti y a otros acerca de mi producto, el marketing de toda la vida, te ofrezco a ti aquello que sé que más te conviene, la next best action. Bueno, entonces, ¿qué tenemos hoy en Analytics? O sea, cuando nosotros hablamos de Analytics, ¿de qué hablamos? Bueno, pues fijaros, aquí tenéis una matriz en la que no voy a ahondar, pero como Analytics es matemática aplicada, la matemática se puede aplicar a todo. A mí me gusta decir que la matemática es un lenguaje paralelo al lenguaje de los humanos, que si cada uno de vosotros me contarais una historia, yo sería capaz de poner esa historia en formulación matemática. ¿Por qué? Porque es un lenguaje paralelo, porque todo lo que hablamos, decimos, hacemos, todo eso se puede trasladar a un lenguaje matemático. Así que Analytics o la matemática aplicada al mundo de la empresa, hoy o mañana, es infinito, interminable. Todo se puede llevar al mundo de las matemáticas. Aquí os he puesto algunos ejemplos. En los ejes tenemos la complejidad analítica, porque si tú me dices, oye Maca, todo se puede hacer, pero todo es igual, todo tiene la misma complejidad, todo tiene el mismo porcentaje de automatización, pues aquí veis algunos ejemplos donde en el eje horizontal tenemos la complejidad analítica de menos a más y en el eje vertical tenemos el porcentaje de inteligencia artificial o de automatización. Así que nosotros podemos hacer cosas no muy complejas y con poca automatización, como por ejemplo cuánto vale la marca Coca-Cola o cuánto vale la marca Heineken o cuál es la reputación de SEAT, en fin, todo ese tipo de técnicas que se hacen y que son cosas que las empresas valoran mucho, pero son cosas que no son ni muy complejas ni hoy por hoy tienen mucha automatización. Y ahí veis un montón de cosas más, pues marketing mix modeling, temas de predicción, temas de analítica cognitiva, todo lo que es leer imágenes, todo lo que es interpretar textos en tiempo real, pues un montón de cosas. Esta es la analítica hoy por hoy. Hay una cosa muy importante que está sucediendo en las empresas, o que ya ha sucedido en las empresas, que para mí, que siempre he sido proveedora de servicios de analytics, para mí es una de las grandes palancas del cambio. Y es que cuando yo antes vendía analytics a las empresas, yo iba, les contaba las cosas de las matemáticas y las empresas decían, uy, esto lo quiero yo, esto es una maravilla. Hoy en día, todas las grandes empresas y las no grandes tienen su departamento de análisis. Y me diréis, ¿y entonces tú qué vendes, Maca? Pues bueno, yo me estoy transformando también. Nosotros en Deloitte nos estamos transformando porque nosotros siempre, digamos que uno tiene que ir a lo que el cliente necesita. Si el cliente ya no necesita tanto analítica aplicada a sus problemas y necesita otra cosa, como por ejemplo analítica más avanzada o más inteligencia artificial, más temas de programación, pues nosotros lo vamos adaptando. Pero a lo que va esta diapositiva es a que cuando nosotros hablamos ahora de tener personas de analytics en las empresas, no hablamos de tener solo científicos de datos.
Veis ahí toda una lista de perfiles que se necesitan para resolver problemas hoy en día en las empresas. Desde una persona que sepa de negocio, importantísimo, porque no dejes a un matemático solo con un problema de negocio complicado de algo que él no sabe, porque el matemático te va a jugar con los números, pero si no tiene alguien al lado que le ponga el sentido común, puede hacer verdaderas barbaridades, y os lo digo con conocimiento de causa. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con la arquitectura, la ingeniería de los datos, los científicos de datos, todo lo que tiene que ver con luego la visualización de los resultados, las soluciones que estén bien implementadas, en fin. Las empresas necesitan todo un batallón de perfiles y esto va a ser así durante un tiempo todavía largo, digo todavía largo, porque las máquinas están por venir y por venir y venir y eso va a hacer también que todo esto cambie un poquito. Entonces, ¿cómo, dicho esto, ¿no? Conocida esta nueva realidad de este tiempo real, de estos millones de datos, ¿cómo funciona esto en las empresas, ¿no? ¿Cómo se están transformando las empresas? ¿O dónde está el ser humano, ¿no? Y dónde queda la automatización? Bueno, para nosotros el planteamiento que las empresas tienen que tener es un poco este, que en el fondo es el planteamiento que siempre se ha tenido, aunque es verdad que la locura del entorno digital y todas estas aceleraciones que estamos viviendo, etcétera, a veces nos hace un poco como perder el rumbo. Pero al final la cosa tiene que ser como siempre, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener una gestión estratégica con una serie de modelos matemáticos estratégicos. Siempre os estoy dando el enfoque desde el punto de vista matemático. O sea, yo tengo que tener unos modelos matemáticos que son los modelos que dirigen los Chief Executive Officer, tanto de marketing como de compras, como financiero, como el propio CEO, donde tú vas a tener pues una visión general de la compañía, qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, qué cosas me afectan en positivo, qué cosas en negativo. Después esa estrategia la tengo que bajar con diferentes tácticas, que no es lo mismo que yo tenga una persona o una serie de personas que me hacen la estrategia y luego tenga otra serie de personas que trabajan la táctica. Esa es una manera errónea. Las tácticas dependen del planteamiento estratégico. Y de la misma manera, cuando ya bajamos a los niveles de personalización, esos niveles de personalización tienen que tener la capa por encima de la visión táctica y por encima la capa de la visión estratégica. Y si se hace así con esta coordinación, entonces vamos a ver que todo tiene sentido. Y no que muchas empresas que funcionan con distintos proveedores para las distintas capas, pues muchas veces cuando llega al consejero delegado resulta que uno le dice una cosa, el otro le dice otra distinta y al final el consejero delegado pues se queda con esa sensación de no sé a quién creer, ¿no? Pues todo tiene que estar coordinado. Y esta coordinación en el mundo que vivimos, que es tan grande y tan explosivo, no es una cosa que sea fácil. O sea, que es una cosa que, otra vez, la digo sencilla, pero tiene su complicación. Os pongo un ejemplo. ¿Qué tengo aquí? Pues aquí tengo una visión estratégica, ¿vale? Esto es un campo de batalla con una serie como de líneas estratégicas que vamos a seguir. ¿Qué tengo aquí? Pues tengo una visión estratégica de una compañía. En este caso, una compañía que tiene un canal de ventas offline y un canal de ventas online. ¿Y qué tengo aquí? Pues yo tengo aquí que cuando yo hago publicidad, tengo unos modelos matemáticos que me dicen, cuando yo hago publicidad, las ventas offline, las ventas de las tiendas físicas crecen. Pero también cuando yo hago publicidad, las ventas de las tiendas online, del e-commerce, crece. O también las búsquedas en Google o en un buscador crecen, las visitas a la página web crecen y hay gente que de la página web sigue en la página web y me compra, o también hay gente que después va a la tienda física y me compra. Cuando yo tengo todo esto medido matemáticamente, cuantificado, ¿qué tengo? Pues tengo todos los elementos para definir mi estrategia el año que viene. ¿Cuánto voy a invertir a publicidad? ¿Cuántas visitas web espero tener? ¿Qué precio voy a poner? ¿Qué promociones? ¿Qué voy a hacer con mi marca? ¿Vale? Primero levanto la matemática y luego una vez la tengo levantada, pues entonces la utilizo para mirar hacia el futuro y hacer un planteamiento estratégico en condiciones. Bueno, esto es una visión un poco de la misma para que no voy a entrar en la diapositiva, luego ya os pasaré la presentación para que la tengáis, pero que un poco lo que recoge es esa complejidad que os decía, ¿no?
que en la diapositiva anterior parecía sencillo, pero es verdad que cuando luego tienes que medirlo todo, son muchas cosas, son muchas variables, son muchas maneras de invertir en publicidad, son muchos diferentes productos que las empresas compran con diferentes promociones semanales, con diferentes estrategias de precio que se multiplican por el número de tiendas. Eso es un poco lo que la gran dimensión de las cosas, que es lo que hace esa cantidad ingente de datos, pues lo hace un poco complejo, pero con orden y con matemáticas por todos lados, pues la verdad que estas cosas se pueden conseguir. Ahora os voy a hacer un guiño a lo que es el Machine Learning y la inteligencia artificial, que son dos mundos distintos. Aquí os pongo una tontería, pero que es interesante que lo veáis. Fijaros, dice, los humanos partimos de datos conocidos y estructurados. Las máquinas, sin embargo, pueden tener datos no conocidos y no estructurados. Una diferencia importante. Los humanos tenemos tiempo para pensar y desarrollar los análisis, una cosa que nos encanta. Sin embargo, las máquinas necesitan que las decisiones se tomen en tiempo real. Los humanos manejamos cantidades de datos grandes, pero manejables, que conceptualmente me caben en la cabeza. Sin embargo, la cantidad de datos en las máquinas es tan grande que es imposible de manejar por una persona. Los humanos nos soportamos sobre una base teórica de negocio muy importante. Si una cosa no me hace sentido, paro. Sin embargo, las máquinas a veces funcionan con independencia de la base de negocios y carecen de poder explicativos. La máquina predice y predice. La inteligencia artificial con Deep Learning predice y predice y no sabes por qué predice una cosa y no otra, pero predice bien. Y por último, los humanos tenemos la necesidad de actualizaciones periódicas porque necesitamos pensar, porque llegan los datos, porque entonces me tengo que volver a poner, todo eso es tiempo. Sin embargo, las máquinas siempre están actualizadas. Esa sensación de actualización constante y de no tener que dedicar tiempo. Pues es interesante, ¿no? ¿Qué está pasando con las empresas hoy? ¿Cuál es la realidad? Bueno, os cuento una cosa que es interesante que sepáis. ¿Qué les pasa a las empresas? Estas empresas que veíamos con el cubo de Rubik que lo tienen complicado, ¿no? Una de las cosas que les pasa es que las empresas ya hacen muchas cosas, llevan mucho tiempo haciendo muchas cosas. Por ejemplo, muchas empresas tienen segmentación de sus clientes, segmentación que ya la tienen en sus máquinas, que todos los procesos que hacen dependen de esa segmentación. Que cambiar esa segmentación para las empresas es un lío, pero que la tienen que cambiar. Las empresas, todas las cosas que hacen, tienen que tener esa transformación. Y eso es una cosa que lleva mucho tiempo y que implica mucho dinero. Aquí os pongo algunos ejemplos, por ejemplo, de una gestión avanzada de redes de comercios. No voy a entrar en todo, pero por ejemplo, ¿qué hace una empresa ya? Pues una empresa ya hace microsegmentación de clientes que permite conocer mejor a los clientes. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Bueno, esto mismo, pero vamos a meterle tiempo real, vamos a meterle dinamismo, vamos a meterle automatización. ¿Vale? Así un poquito con todo. Esto que os cuento solamente se puede hacer trabajando en la nube. ¿Por qué? Pues porque todo esto significa, todas estas cosas que hacemos con tantos datos en tiempo real, significan mucha capacidad de máquina, que las empresas generalmente no tienen. Entonces, aquí os podría contar un montón de cosas. Por ejemplo, ahora nosotros actualmente estamos viviendo esa transformación. Es una de las grandes transformaciones que ahora mismo va como a toda velocidad. Ahora todo el mundo se está yendo a trabajar a las nubes. ¿Pero qué está pasando ya? Pues lo que está empezando a pasar es que los más poderosos han dicho, cuidado, cuidado, a ver si me voy a meter en un lío y lo que voy a intentar hacer es tener yo mi propia nube. Porque los dueños de las nubes son los dueños del poder. Entonces, la siguiente gran cambio, ya lo vais a ver, es que muchas empresas que puedan hacerlo, grandes empresas, van a intentar tener sus propias nubes. ¿Qué es lo que estamos cuestionando aquí? ¿Y qué es lo que hoy en día se está cuestionando en las empresas? Pues que tienes que elegir entre velocidad y profundidad. Fijaros, velocidad. Las decisiones se toman en segundos, de manera automática, personalizada ya. Profundidad. Se necesita tiempo para pensar, decidir, crear y llevar a buen fin. ¿Dónde estábamos hace unos años? En profundidad. ¿A qué le hemos dado valor siempre? A que las cosas se hicieran bien, se pensaran bien, estuviera uno seguro, no hubiera errores. Pero eso es incompatible con las decisiones que se toman en segundos de manera automática personalizada ya, que no significa que la velocidad la vayamos a hacer sin pensar.
No, le pones el pensamiento en el momento de la creación. Y luego, ya veréis, ahora os voy a contar cómo queda un poco la cosa. Pero, y no es que al final tengas que elegir uno u otro, pero quiero poneros para que penséis esta cosa, ¿no? O sea, que al final velocidad significa que no tienes tiempo para pensar. Y que si tú tienes tiempo para pensar y metes a los humanos, entonces pierdes velocidad. En este sentido lo digo. Entonces, ¿qué es esto de The Age of With que os decía antes que os quería contar? Que es The Age of With es un concepto que ha creado Deloitte, que me gusta, por eso os lo he traído a esta charla, porque me encanta el concepto, cómo suena, ¿no? The Age of With, y que es el futuro o la edad de las máquinas con los humanos, y que viene a ser un poco lo que los defensores de la paradoja de Moravec afirman. Hay dos grandes vertientes a la hora de futuro, ¿no? Unos son los que piensan que las máquinas siempre van a ser complemento de los humanos, yo me encuentro en ese grupo, eh, y que al final esto va a ser así, ¿por qué? Porque las cosas que son fáciles para los humanos son difíciles para las máquinas y viceversa. Y entonces esa complementariedad la verdad es que hace que en vez de sumar, pues la cosa se multiplique. Y os pongo un ejemplo. Si nosotros programamos una máquina, la enseñamos a jugar al ajedrez o al parchís o a cualquier juego o a hacer un modelo matemático, no hay humano que sea capaz de ganar a esas máquinas. Eso está demostrado matemáticamente. Sin embargo, si yo tengo que programar una máquina para que vaya al cuarto de la esquina y me traiga la pelota roja, eso es una cosa que es bastante complicada, aunque parezca mentira, pero es una cosa complicada. Y sin embargo es una cosa que un niño de 4 años te puede hacer. Entonces eso es un poco lo que la paradoja de Moravec defiende. Los humanos van a seguir estando ahí para poner sentido común, defender la cultura, cuidar la ética, y las máquinas para automatizar, repetir, identificar, sacar patrones, etc. Y lo que vamos a tener, siguiendo este criterio, pues es un poco esa sensación, ¿no?, de como una intuición aumentada, que fijaros qué bonito el término, y lo veo totalmente como real, ¿no? Os voy a contar una anécdota que me ha pasado hace 2 días, que os vais a quedar alucinados. A ver si soy capaz de contárosla bien. No os la he contado prácticamente a casi nadie. La semana que viene voy a sacar un post, pero os lo juro de verdad que me pasó y dije, ostras, o sea, es que me quedé alucinada. Mirad lo que me pasó. Iba conduciendo con mi coche, iba hacia la oficina. Antes de ayer me pasó. Y entonces, pues nada, iba pensando pues, en mil cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo sentí que había una furgoneta que me adelantaba, íbamos en 3 carriles, entonces una furgoneta pasaba, ¿vale? Luego, o sea, lo veía así como con esta neurona que tiene uno cuando va pensando en otras cosas. Luego también vi que pasaba una moto, pero el caso es que cuando ya la moto adelantó a la furgoneta, pues vi que el de la moto como le levantaba la mano como haciendo un gesto. Y en ese instante pensé, ay, voy a rebobinar para ver lo que ha pasado. Y de repente dije, en el mismo instante dije, acá, ¿cómo que rebobinar? Ostras, que fue un instante, una décima de segundo, pero os lo juro que de repente quise rebobinar la escena. Fijaros hasta qué punto, ¿no? Tenemos, y eso me ha pasado a mí que tengo 55 años, o sea, en el futuro, cuando las nuevas generaciones, ellos no van a distinguir lo real de lo virtual, como nosotros distinguimos, porque nosotros hemos vivido la realidad y lo virtual es una cosa que ha venido después, pero el mundo va a cambiar mucho. Y eso que me ha pasado a mí en el coche, ¿no? Me ha dado esa pista de, yo esto de que las nuevas generaciones no van a distinguir lo virtual de lo real, para ellos las dos cosas van a ser real, eh, pero esto que me ha pasado a mí un poco me ha dado la pista de decir, es que nuestro cerebro se está acostumbrando a maneras distintas de hacer las cosas, ¿no? Y es impresionante, ¿no? O sea, espero que os esté llegando el mensaje que os quiero mandar. Bueno, antes de entrar aquí, hay otra versión del futuro, ¿vale? Hay otra versión del futuro. Tengo una diapositiva, pero se me ha olvidado meterla. Esa otra versión lo que dice es que las máquinas van a sustituir, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver de entornos laborales, en gran medida van a sustituir a los humanos. Y el humano se va a transformar a otro ser humano distinto, porque fijaros, el ser humano siempre ha pensado y ha utilizado el pensamiento para evolucionar. Y nosotros hemos ido evolucionando a medida que hemos ido pensando.
Si nosotros ahora delegamos el pensamiento en las máquinas y dejamos de pensar, nos vamos a transformar en distintos seres humanos. No dejaremos de pensar del todo, pero si delegamos el pensamiento en las máquinas, no vamos a pensar tanto como pensamos. Ya nos pasa, porque yo antes pensaba cómo yo iba a conducir mi coche, por qué calles yo iba a conducirlo. Y yo ahora eso ya no lo pienso. Si yo eso lo multiplico por n de n cosas que yo antes hacía y ahora no hago, pues entonces, como ser humano, si a eso le sumáis muchas y muchas generaciones, el ser humano del futuro va a ser muy distinto al ser humano de hoy. Y futuro es 2045. Ese es un poco también el quid de la cuestión. Bueno, entonces, os he traído dos ejemplos, dos cositas para que veáis, de cosas que ya están ahora, de Age of With, ¿vale? De esta, por ejemplo, mirad, esto que veis en la parte de la izquierda es un banner de una empresa de zapatos, ¿vale? Esto es un caso real. Entonces, nosotros tenemos este banner. Entonces, previo a este banner, nosotros hemos hecho un trabajo con Facebook para ver cuántas personas, cuántos clústeres se pueden hacer de personas que son pues, de una cierta edad y que pueden tener un cierto atractivo por la moda, por los zapatos. Y entonces hemos extraído de Facebook, no por cada persona, sino por grupos de personas, o sea, algo que se puede hacer, características de esas personas, y en tiempo real somos capaces de customizar el banner y para cada persona de cada grupo que aparece en Facebook le pongo una pieza que se crea en tiempo real distinta para cada uno de los grupos de personas. Eso es porque la primera creatividad la he hecho con personas, el análisis de los clústeres lo he hecho con personas, pero luego ya le meto la automatización y la máquina funciona sola. Y luego, la otra diapositiva que os quería compartir es esta, donde os pongo un poco cómo creo yo que es la visión de futuro de cómo se van a compaginar en las empresas las máquinas y los humanos. Fijaros, los humanos al principio de todo, dirigiendo y definiendo la estrategia, luego veis las máquinas conectadas entre sí y operando, y entre medias de las máquinas, acordaros, no puedo poner ningún humano porque entonces no voy a acabar nunca el cubo de Rubik. Sin embargo, los humanos están revisando y garantizando calidad de los algoritmos y ética de los algoritmos, las dos cosas. Los humanos van a seguir en las empresas, no interrumpiendo la conexión entre las máquinas, pero sí controlando que lo que las máquinas están haciendo está bien hecho. Y por último, los humanos también van a estar en grupos aparte donde están pensando, inventando, innovando, que es una cosa que los humanos hacemos muy bien y las máquinas no saben hacer. Así es como yo conceptualizo un poco el futuro del entorno del trabajo. Y ya por último, antes de pasar a la ronda de preguntas, os quería dar un consejo, ¿no? Que es que hagáis este ejercicio. Esto es un consejo que yo doy siempre a las empresas, que yo practico mucho, que me encanta practicar porque además le he cogido el tranquillo y entonces ahora lo hago relativamente fácil, que es hacer el esfuerzo mental. No se puede hacer en general porque si tú haces el esfuerzo mental en general de cómo el mundo va a cambiar, el mundo es muy grande. Pero, por ejemplo, si tú trabajas en una empresa o si tú eres una persona, un estudiante que estás hoy haciendo una cosa y a lo mejor te visualizas el año que viene en algún lugar. O sea, para temas particulares sí que se puede hacer este ejercicio de decir, me voy a imaginar, o sea, ¿cómo es esto hoy, no? ¿Cuáles son las variables que caracterizan esta empresa o que caracterizan mi situación personal o que caracterizan un entorno pequeñito? Estas variables, ¿cómo creo yo que van a cambiar, no? Que van a cambiar en 1 año, en 2 años, en 3 años, en 4, en 5, en 10 años, ¿no? Entonces, imaginarse el futuro y eso os va a dar una visión y una capacidad os va a ayudar mucho también como a innovar, como a adelantarse, ¿no? Aquí os pongo algunas pistas para hacer este ejercicio, ¿no? Pues, por ejemplo, mirar lo que hacen otras industrias, que es súper importante. Si tú trabajas en coches, pues ver lo que hacen los yogures o ver lo que hacen los hoteles. O sea, otras empresas que hacen otras cosas, eso te da muchas ideas. Estar muy atentos a lo que se hace en Estados Unidos, pero también en Asia. Por supuestísimo, estar súper atentos a las startups,
seguir a personas que hablen del futuro, hacer reuniones en las empresas, mezclar edades, escuchar a los mayores, también escuchar a los jóvenes, escuchar a los jóvenes, también escuchar a los mayores, ¿no? Que parece que tenemos ahí esos extremos siempre. Y luego, pues hacerlo de manera habitual. Y luego, por último, pues yo me he dado cuenta, trabajando con las empresas y las personas, que actualmente en las empresas hay dos tipos de personas. Los dos son perfectamente lícitos, ¿no? Pero en el fondo siento, como siempre, esto nos pasa mucho a los españoles, yo tengo claro que es una cuestión de elección. ¿En qué grupo quieres estar? Muchas veces nosotros nos conformamos con estar en el grupo de te transforman, pero es porque tú quieres, porque todos podríamos estar en el grupo de transformar. Fijaros un poco la diferencia, ¿no? Dice, transformas. Estás atento a las novedades en temas de transformación. Te transforman, esperas a que tu empresa te cuente novedades. Transformas, sientes que el futuro ya está aquí y te preocupa anticiparte, te transforman, crees que las cosas van a cambiar, pero no tan rápido como dice. Transformas, te interesas por formarte y no te asustan los cambios que puedan venir, te transforman, te cuesta empezar con cosas nuevas y te asustan los posibles cambios. Transformas, estás apuntado a algún comité en tu empresa que trata temas de transformación, te transforman, no estás apuntado y por último, transforman, te gusta estar en contacto con startups y te transforman, pues no, pasas un poco de estas cosas. Como veis, es una elección, o sea, todas las personas pueden estar en cualquiera de los dos grupos. Y es interesante, ¿no? Porque al final todas las empresas quieren tener gente que esté en la cajita de color verde, gente que quiera ser parte de la transformación de las empresas. Y por último, un poco pues comparar dónde estamos, según dónde estamos, que pensamos de manera diferente. ¿Vale? Y aquí veis, por ejemplo, la diferencia entre máquina humano trabajo versus máquina humano ocio. ¿Qué quiero decir con esto? Yo soy dos Macarenas. Yo soy Maca, la que trabaja, y soy Maca, la que sale a pasear y la que hace deporte y la que lee y la que compra y la que ve televisión. ¿Vale? Como la segunda, yo quiero el cambio, yo quiero estar a la última de la tecnología, yo quiero que las máquinas me ayuden, yo quiero tener Alexa, yo quiero estar al día de los implantes, yo todo eso lo quiero. Pero en el trabajo, ¿qué nos pasa a muchos en el trabajo? Uy, las máquinas no, uy, esto no, porque esto me va a quitar de mi trabajo. Entonces, quería acabar con esta cosa graciosa, ¿no? Como esta especie de paradoja de decir, ostras, y es que es un problema esto, ¿no? O sea, ¿con qué ser humano somos? ¿El ser humano que tiene miedo y qué tal? ¿O somos el ser humano que está ahí viviendo en el mundo real donde esto es la nueva realidad? Bueno, pues con esto os dejo. Para que sepáis un poco, tengáis en la cabeza la estructura, hemos visto el concepto de singularidad, hemos razonado por qué estamos viviendo un cambio de paradigma, hemos visto lo que es Analytics hoy y hacia dónde va la analítica con el Machine Learning y la inteligencia artificial, y luego hemos dado una pincelada de lo que es The Age of With o la paradoja de Moravec, y os he dado una pista para que viajéis al futuro y regreséis. Y con esto, vamos a las preguntas. Pues mira, Maca, ya hay, José Arriaza nos hace ya una. Dice, por favor, ¿nos puedes dar ejemplos de cómo hacer ese viaje al futuro? Bueno, es difícil que os dé un ejemplo porque, a ver, o sea, luego en las empresas en las que doy estas conferencias, luego lo hacen, no sé muy bien cómo lo harán, ¿no? Pero yo te digo cómo hago yo, ¿vale? No es fácil de explicar porque es un ejercicio mental. Pero yo, por ejemplo, pues por ejemplo, imagínate, yo, así hablando a bote pronto, pues imagínate que yo pienso a lo mejor en las gasolineras del futuro. Imagínate que de repente nos ponemos a pensar en las gasolineras del futuro. Y entonces de repente digo, bueno, primero, ¿qué ejemplo acabo de elegir? Porque en el futuro no sé si habrá gasolineras, porque el futuro todo pinta que los coches, la mayoría van a ser eléctricos. Si no la mayoría, todos. Siempre uno dice la mayoría por ser tal, ¿no? Pero entonces uno empieza así como despacito. Yo normalmente lo suelo hacer con una hoja de papel en blanco. Yo, como soy antigua, pues yo trabajo con papel. No sé pensar, esto es una cosa también interesante. Yo no soy capaz de pensar con el ordenador enfrente.
no soy capaz. Yo necesito mi hoja de papel. Entonces yo normalmente pues voy un poco como, yo soy muy de diagramas, ¿no? Es decir, tengo esto, entonces aquí puedo tener esto, o puedo tener esto, o puedo tener esto. Entonces así como que voy un poco como soñando. Es una mezcla, ¿no? De decir, bueno, pero si no hay estaciones de servicio, si no hay gasolineras, pero las gasolineras tienen ese terreno y ya tienen ahí sus tienditas. Entonces, seguramente ahí podrían poner puntos de carga de energía. Y además de poner puntos de carga de energía, pues seguramente van a renovar como las gasolineras tienen la suerte de estar distribuidas por toda España, eso significa puntos de contacto con las personas en diferentes lugares de España. Eso es un valor súper importante. Entonces, seguramente podrían hacer como unos lugares de descanso para cuando viajemos, ¿no? Entonces, a lo mejor, porque las empresas, ¿no os imagináis cómo las empresas están cambiando? O sea, el otro día hablaba con una empresa de coches y me decía cómo van a cambiar su concepto, o sea, su sistema de monetización. O sea, ¿cómo hacen dinero las empresas de coches? Vendiendo coches. ¿Cómo van a hacer dinero en el futuro las empresas de coches? Además de vendiendo coches, vendiendo datos, vendiendo inteligencia, porque los coches van a estar llenos de sensores. Y eso va a ser, bueno, la locura. Pues eso, es que eso es multiplicado por N. Es impresionante cómo todo va a cambiar. Esos que han llamado a mi puerta y mi perra ha oído un ruidito. Perdonad, espero que no ladre mucho, que es un schnauzer y es muy ladradora. No se ha ido, no se ha ido. Qué interesante ese ejercicio, además, sobre todo si te pones a construir las derivadas de cada una de esas simulaciones. Dentro de las preguntas que yo tenía, sí que hay una que me interesa sobre todo por los ejemplos que has puesto sobre cuál es el proyecto que más te ha gustado o que te destacarías del último año que hayáis realizado, ¿vale? Nosotros, a ver, nosotros hacemos muchos proyectos, imaginaros, pues somos Deloitte, trabajamos para muchas compañías, hacemos cosas muy distintas. Pero te voy a decir, por ejemplo, nosotros el año pasado, bueno, que nosotros el año lo tenemos en junio, empieza en junio en Deloitte. Pero bueno, en el año, entre el 20 y el 21, lo que llamamos el 21, por ejemplo, hemos avanzado mucho en modelos predictivos de pricing, de precios y de promociones. A ver, ¿siempre se ha hecho predicción de precios y de promociones? Siempre. ¿Siempre se han analizado series en el tiempo de promociones y de pricing? Siempre. Se han hecho un montón de tipos. Pero ahora la novedad es que estamos haciendo modelos en tiempo real para cada SKU. O sea, es decir, para el yogur de fresa de 4 tamaños, para el yogur de limón de tal, el martes, día 1 de junio, a tal hora. Esos modelos predictivos, impresionante. Yo os digo también una cosa, yo soy matemática y toda mi vida he hecho yo los modelos, pero yo ya hace tiempo que no hago modelos porque no tengo tiempo para hacerlo, tengo que hacer otras cosas. Yo muchas veces echo un vistazo a lo que hacen los chicos y digo, Dios mío de mi vida, qué cosa tan complicada. Pero bueno, eso es una de las cosas. Luego, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con medición de ROI en tiempo real también, ¿no? Decir, oye, la campaña de televisión que estoy haciendo, que he lanzado ayer en tele, ¿me está funcionando o no me está funcionando? Mañana tengo que invertir en YouTube o no tengo que invertir en YouTube. Como veis, en los dos casos la velocidad es clave. Y quizás el último, estamos también haciendo cosas para, para meter la inteligencia artificial en los departamentos financieros, porque los departamentos financieros siempre han sido un poco como los reyes del mambo en el tema de datos y analítica. Y sin embargo, ahora se han quedado un poquito atrás. ¿Por qué? Pues porque como dependen de los sistemas oficiales, que van lentos y son como diplodocus ahí pesados, pues eso hace que no se estén poniendo las pilas y estamos haciendo proyectos muy interesantes en este campo. Sí, hay la falta de conocimiento y de seguridad en ese manejo de los datos que para ellos es su bien más preciado. Miguel Ángel nos dice, Maca, ¿no te da vértigo la velocidad a la que van todos estos aspectos?
¿Cómo lo combates, este vértigo? Bueno, a ver, a mí no me da vértigo, pero bueno, quizás a mí no me da vértigo porque yo, ya lo sabe mucha gente, yo soy una persona de mucha fe y entonces pues yo tengo mi mástil es otro, digamos, ¿no? Entonces no, soy una persona que confío mucho en lo que creo, ¿no? Em, También soy una persona que intento ser humilde, o sea, yo esto lo digo mucho, os lo he dicho un poco en la charla, ¿no? Tenemos que ser humildes y pensar que las nuevas generaciones eh, no son como nosotros, o sea, esos miedos que nosotros tenemos, esos vértigos, tal, los jóvenes no, ellos van a vivir en mundos distintos. Los niños que nazcan en el 2030 pues van a ser totalmente distintos. Entonces, bueno, yo tengo esa especie de confianza, no, no suelo tener vértigo, tampoco soy una persona de miedos ni nada, entonces tengo esa suerte, la verdad. Además, como yo soy tan positiva, siempre veo el lado positivo en las cosas. Entonces, pero bueno, sí que es verdad que hay mucha gente que tiene miedo, ¿eh? Sí que yo no lo vivo yo, pero sí que lo veo en las personas. Veo que también hay Julia que está preguntando el tema del cambio cultural. Eso es. Las personas, eso es lo más importante. Y es tan complicado eso, porque claro, yo tengo la suerte de ser como soy, de tener ese positivismo, esa manera que tengo yo de ser, que es una suerte. Yo tengo compañeros de trabajo que me dicen, ay, Maca, de verdad, es que tú lo ves todo positivo, pues claro que es suerte, ¿no? Pero es que yo no lo veo tan positivo como tú. Entonces, hay que trabajar la cultura, Julia, tanto tienes razón en eso. Primero que hay que hacer, mirar, yo tengo un proyecto bueno, ahora no tengo tiempo en Deloitte porque trabajo mucho y no me da tiempo, ¿no? Pero yo tengo una teoría y es que la inteligencia analítica, que no es lo mismo que las matemáticas es el lenguaje que nosotros ponemos a la inteligencia analítica, pero la inteligencia analítica es per se, está ahí, es un ajá, es un momento ajá, es cuando nosotros entendemos algo, ¿no? Y que tiene que ver con dimensiones, con números, etcétera. Entonces, la inteligencia analítica es natural al ser humano. Entonces, ¿qué le pasa a las personas? Pues muchas personas de pequeños, incluso antes de tener contacto con las matemáticas, los adultos cometemos muchas veces los errores con chistes, con tal, ¿no? Pues las matemáticas, pues qué horror, pues y siempre, ¿no? Es como la asignatura tal. Entonces, vamos metiendo esas especies como de ideas, ¿no? De manera que el ser humano, muchos seres humanos, algo que era natural al ser humano, pues como que lo cortamos de raíz. Luego, cuando las personas se hacen mayores, pues tienen ahí también ese sentimiento de frustración, ese miedo, ese tal, ¿no? Eso pasa un poco en las empresas, ¿no? Porque todo lo que es inteligencia artificial, tecnología, pues muchas personas, esos miedos de la infancia, además, ¿no? Aparecen ahí, ¿no? Y eso además, ese miedo a perder el trabajo, a no tener ingresos, a no poder comer, ¿no? Son miedos terribles, ¿no? Entonces, hay que trabajar muchísimo esto en las empresas, o sea, muchísimo, dando formación, haciendo los cambios despacio. A pesar de todo esto, habrá cambios, ya los vemos, hay cambios, ¿no? Pero bueno, también los estados tienen que ser capaces de transformarse, ¿sabes? Y de ir aportando soluciones que sean compatibles con lo que están viviendo las empresas, que tampoco es fácil, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Yo creo que las voluntades, yo soy una persona que creo mucho en el ser humano, ¿no? Y siempre pienso que las voluntades son siempre buenas, pero lo que nos está pasando a todos es que como esto va a tan velocidad, es que no nos da tiempo. Es que y luego tenemos las nativas digitales, que esas están a su bola, en otra realidad. Claro, es que es complicado, ¿sabes? Es complicado. Además, en otra realidad, en todas las dimensiones, contratando gente súper joven, con una mentalidad súper distinta, con unos horarios súper distintos, una manera de trabajar súper distinta, con lo cual yo esos los tengo como aquí, ¿no? Y los considero, o sea, como aquí es una realidad, pero es una realidad que va a ser distinta a esta de aquí. Y los estados tienen que ser capaces de dar soluciones a todo lo que está sucediendo, porque si no, a lo que nos enfrentamos es eso que os decía al principio, a que tengamos una ciudad Facebook con todo lo que es tecnología, con todo lo que es velocidad, con todo lo que es futuro, y luego tengamos ciudades del siglo XX o XXI, de principios del XXI, cuando la gente diga, ay, el siglo XXI, aquel de allí, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso.
Fíjate, según lo decías, la parte de la formación, y yo creo que por eso ya me llamó la atención la forma en que comunicabas esto en LinkedIn, es un poco a lo que respira Envid. Yo esto es una cosa que siempre hago en los programas, intento estar el primer día cuando se presentan los alumnos, y siempre me resulta curioso el programa de People Analytics, en los que llegan todos que han estudiado mucha estadística en las carreras, pero todos vienen a un programa de Analytics y lo primero que te dicen es, yo odio la estadística. Yo no me puedo enfrentar a la estadística. Es algo que es superior a mí. Pero ven la necesidad que está desarrollándose dentro y cómo está evolucionando la parte de recursos humanos, están haciendo ese cambio de digital, ese cambio de mindset, y luego yo hago otra sesión en la que estoy con ellos y ves cómo han aprendido que aplicar la estadística en su día a día, en lo cotidiano, un poco lo que comentabas tú, a ver las matemáticas en tu día a día o ser capaz de transformar una conversación en matemáticas. Pero en este caso, ver la estadística aplicada y entonces comienzan a reaprender cómo hacerlo. Y entonces es súper enriquecedor desde la parte de la formación, y de hecho es uno de nuestros los motivos por los que se hizo la escuela, justamente eso, es decir, aplicado, vas viendo y vas evolucionando y vas cambiando la perspectiva que tienes incluso de algo que te generó en su día ese trauma que decías tú. Aquí También, Julia, sí, perdón. voy a añadir una cosa, perdóname, muy importante también. Va a haber dos tipos de analistas del futuro próximo, el año que viene, 2 años. Ya está pasando esto. Porque tú vas a tener los creadores de los algoritmos, de la programación, y ahí tienes 2 niveles de creadores. Los creadores top, porque tú, por ejemplo, dices, oye, yo programo, ¿con qué programas? Con Python. Pero es que Python, o sea, es que tú tienes, o sea, es que tú lo que tienes son cosas y detrás de esas cosas, entonces están los que crean lo que hay detrás de esas cosas, luego los que son programadores de Python o similar, pero que programan con cosas que ya están preprogramadas, y luego tienes, muy importante, Julia, para el futuro de las empresas, los que sin ser programadores ni saber mucha estadística, usarán las herramientas que van a ser como el GPS del coche, que no tienes que saber cómo funciona por dentro, pero que vas a poder hacer tus análisis clúster, tus predicciones, tus optimizaciones, sin prácticamente saber lo que eso es matemáticamente hablando. Totalmente. Fíjate si es así, que bueno, yo hice un artículo para una empresa con la que colaboramos sobre la última milla del dato, se llama, y hace un poco el símil entre el deporte y la analítica. Pero llevado a que la analítica, lo que va a hacer evolucionar la analítica en las empresas, van a ser ese Citizen Data Analytics. Es decir, esa persona que desarrollando todo su potencial a través de herramientas de low code, es decir, que no necesitas programación, que muchas veces son de nodos que conectas y vas desarrollando soluciones, a su día a día, a su know-how, son capaces de darle esa pátina de analítica que lo que hace es que crea un tremendo valor, y a esos top data scientists o data engineer, de repente le empiezan a aparecer pistas que les van dejando las personas de las empresas diciendo, oye, he hecho esto y es algo que yo creo que es una pepita de oro. Y de repente empiezan a generarse pepitas de oro en las empresas. Bueno, nosotros, es lo que te digo, ahí lo has visto en la parte online, tenemos el Data Analytics, es así. Y ves perfiles que tú dirías, ole por acercarte a la analítica, porque realmente has entendido que la analítica no es exclusiva de gente que quiera programar o que tenga esa mentalidad, sino que la analítica, como tú dices, es algo natural e inherente al ser humano. Lo que pasa es que hay que desarrollarlo, es como hay que generar hábitos. Yo me quedaba hablando contigo todo el rato. Igualmente, oye, Pero pásame el venga, vamos a artículo, ¿eh? terminar. ¿Qué? Sí, yo te lo Pásame paso. el artículo. Yo te lo paso. Julia decía también otra cosa. Dice, adicionalmente, el siguiente problema sería la mala calidad de los datos con que generalmente cuentan las empresas. ¿Qué opinas de este tema? Bueno, a ver, ese es un tema también, es así, o sea, la calidad de los datos hay que cuidarla mucho. El problema de cuando tú tienes, es uno de los grandes problemas de las cantidades ingentes de datos.
Cuando tú tienes millones de datos, no puedes controlar la calidad de todos los datos. O sea, nosotros antes, cuando tú tenías una base de datos, pues tú calculabas los atípicos. ¿Os acordáis? Ese tipo de análisis se ha hecho toda la vida. Ahora, ¿quién calcula los atípicos de 5 millones de datos? La estadística es una cosa que se aplicaba a unas cantidades de datos determinadas. Ahora el mundo ha cambiado mucho. Yo esto me estoy dando mucha cuenta porque ahora, por ejemplo, estoy leyendo cosas de Deep Learning y veo que la manera de pensar es distinta. Entonces, ¿qué se puede hacer en este caso? O sea, ¿qué te dicen? Pues te dicen que tienes que poner control. O sea, cuando tú programas, tienes que poner como, digamos, como puntos de control de que no te estés equivocando mucho, pero el riesgo es alto. Esto es lo que pasa. O sea, eso es así. Por eso hay mucha gente que está preocupada por la ética, por la calidad, porque al final, pues eso, ¿no? Al final hay cosas que no controlas y esa falta de control al ser humano le da un poco de vértigo, ¿no? Entonces, pero lo que sí que te digo es que en las empresas hay dos niveles de datos, ¿no? Por ejemplo, tú puedes entender como dato malo que tú en un departamento de recursos humanos puedes no tener datos o tener datos malos, te quiero decir, de datos que no sirven para nada. Eso es un concepto de dato malo. ¿Eso que hay que hacer? Mejorarlo. Y eso se mejora pues con diferentes tecnologías que vas poquito a poquito implementando con cuidado, porque los empleados son seres humanos y los seres humanos tienen sus datos y es una cosa muy sensible. Pero son cositas que se pueden ir haciendo. Ese es un tema. Y luego el otro tema es el que te digo yo, la posible existencia de datos malos en cantidades ingentes de datos y que controlar eso es complicado. Completamente. Vamos a hacer últimas preguntas, aprovechar la oportunidad. Mientras, Julia, te da las gracias. Lo veo, lo Mientras, veo. os anuncio el próximo webinar, ¿vale? Webinar jueves que viene, además de un tema que estamos tratando constantemente durante este webinar y durante las respuestas y las preguntas. Jesús Salgado, el jueves que viene, nos hablará de la propuesta de regulación de la inteligencia artificial de la Unión Europea. ¿Qué implica, qué significa y sobre todo qué seguridades trata de establecer, qué marcos claros deja todo el tema de los algoritmos éticamente inspirados? Vais a ver cómo Jesús, además, que es un experto en esta materia, os da un enfoque muy, muy interesante sobre un tema que sin duda es el presente, pero que va a determinar con esta regulación hacia dónde va o se va desarrollando ese futuro inmediato. No sé si tenéis más preguntas. De momento no aparecen por aquí. Y además, normalmente cuando hago esto, Macarena, siempre suele aparecer la última. Quiero agradecerte el tiempo que nos has dedicado, el tiempo que has dedicado a toda la gente que se acerca en BIT en la búsqueda de estas pequeñas píldoras tecnológicas. Muchas gracias por este roadmap que nos has hecho de hacia dónde vamos, dónde estamos y las importancias también de transitar con cierto orden y con cierta dirección y sobre todo enfoque. Me ha encantado la pirámide, la pirámide que has puesto. Toda esta transformación que se está dando, todas las oportunidades que hay, porque realmente es una ventana a oportunidades también cuando se abre es una ventana al paradigma, una ventana de oportunidades. Y yo te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros este rato. Pues yo encantada, os pasaré la PPT, ¿vale? Para que la gente la tenga. Y nada, nos vemos en el futuro. Eso es. Es el futuro y cuidaros mucho, mucha salud para todos. Eso. Y gracias por compartir con nosotros esta píldora. A vosotros. Un beso grande a todos. Chao. Hasta luego.